La obra que yo escogí para mi proyecto final era entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Y quiero empezar a decir que la obra era una obra maravillosa, nos dio oportunidad a la audiencia a criticar las barreras entre un hombre y una mujer y sobre los roles que normalmente deben tener, especialmente en México. Y la obra fue, bueno, el autor de la obra fue a Sabina Perman y ella nació, perdón, ella normalmente, bueno, su familia era de Europa, pero ella nació en México, entonces pasó mucho de su juventud con conflictos de las diferentes identidades que ella tenía. So, en su casa tenía diferente lenguaje, tradiciones y bueno, el sangre nomás era diferente. Y en México los mexicanos no aceptaban a los judíos que fueron allí. So, entonces ella tenía mucho conflicto con eso. Ella y su familia sufrieron mucho porque no estaban aceptados y eso es lo que le influyó mucho en sus obras, bueno, en todo que escribió. Um, y pienso que es una mujer muy fuerte y muy poderosa. Ella es una persona que no tiene miedo de hablar sobre diferentes temas que normalmente no se hablan sobre, como por ejemplo los roles de las mujeres y los de las mujeres y los hombres. Y luego vi que también hizo otras obras explicando un poquito más sobre la homosexualidad y cosas así. Entonces ella siempre quería hablar sobre temas un poco más pesados, pero siempre lo hacía en formas con humor y eso es muy importante. Um, bueno, pienso que en el obra de Pancho Villa y la mujer desnuda era, bueno, hay que empezar a explicarles la época. So, pienso que iba dos épocas que vimos en la obra. Vimos la época en 1996, como el tiempo cuando salió, y luego también vimos un poquito sobre la época de la Revolución Mexicana, porque obviamente vimos Pancho Villa y cómo influyó mucho a los personajes. Y pienso que en ese tiempo era muy importante que los muchachos eran fuertes y cuando digo fuertes pienso que tenían que ser fuertes con la mentalidad y físicamente porque al final del día era una guerra que tenían que ganar y si no entrabas en la guerra con listo físicamente pues obviamente no ibas a aguantar. Um, y pienso que en este tiempo, porque los muchachos no estaban en la guerra, no normalmente estaban con las familias, pienso que eso les influyó a actuar en diferentes, bueno, actuar en diferentes formas y eso es porque pienso que empezaron la idea, bueno, la tradición del machismo. Vieron ahorita en México, hasta hoy en día hablamos sobre Pancho Villa y como era muy poderoso y era un líder y luego pensamos que era una persona que era fuerte, era un fuerte muchacho y obviamente eso es lo que muchos de los hispanos empujan la idea que para ser un hombre tienes que ser fuerte. Y eso es algo que se nota en la obra. Y pienso que Sabina Berman hizo un buen trabajo para tratar de influir que a lo mejor el machismo no necesariamente es una idea o tradición que debemos seguir porque hace más dolor. Um, Vimos que antes a lo mejor machismo fue aceptado con las mujeres porque muchas de las mujeres fueron víctimas de de la violencia doméstica, fueron manipulados y pienso que por eso como la fuerte muchacha que Berman es,
quería dejar esas formas, esas reglas. Y pienso que hizo un buen trabajo cuando explicó que, especialmente cuando Adrián estaba tratando de actuar como Pancho Villa. Se enojaba mucho, se fue por 3 meses sin explicación, no quería tener un compromiso con una muchacha, pero en vez quería tener una relación abierta. Y pienso que era un poco interesante para mí que vimos a Adrián, pero también vimos a Ismael. Adrián, un muchacho que estaba peleando o luchando con su propia masculinidad. Y luego vimos a Ismael, que estaba hablando sobre sus sentimientos, que quería tener el compromiso con Gina. Y al finalmente Gina y Ismael estaban juntos porque vimos, bueno, la audiencia vieron que obviamente machismo no es algo necesariamente que debemos seguir, porque es algo que nos hace trabajar más con las relaciones. Estos son las relaciones que tenemos, si son relaciones que nosotros queremos mantener, entre un hombre y una muchacha, tenemos que tener la comunicación, tenemos que tener paciencia y tenemos que pensar en las acciones que nosotros hacemos. Y eso es algo que Adrián no hacía por lo mentalidad del machismo, bueno, por la mentalidad del macho que era. Entonces se me hizo muy interesante que la verdad Bernard, en todo su trabajo vi, cuando vi, ella está haciendo un gran cambio en la comunidad, no necesariamente nomás aquí en los Estados Unidos, pero sino por todo el mundo, porque no vemos que muchos de sus trabajos, sus obras, los están haciendo en Brasil, en los Estados Unidos, en España, en más quiero decir, 13, ¿cómo se dice? Países. Y pienso que ella no nomás está haciendo una diferencia con sus obras, pero sino ella físicamente, porque ahora muchachas de Europa, de México, ven que una muchacha que pueden ver en el tele, que ven que tiene un nombre que está bien conocido por todo el mundo, ella está dando un buen ejemplo de lo que los muchachos pueden hacer, y no necesariamente es lo que ella está tratando de enseñar a la gente, a la audiencia en las obras, y es algo que está haciendo físicamente sin saberlo, pero pienso que eso es lo que hace más diferencia, es saber una persona mexicana que tenía tantos conflictos con su identidad como mujer, como una judía. Entonces pienso que es maravilloso ver una muchacha haciendo una gran diferencia así, especialmente en las obras que hace. Gracias.